¿Eres discípulo o multitud? Saben, a lo largo de todo el ministerio de Jesús, sus discípulos estuvieron siempre con él. Pero también hubo una gran multitud que lo seguía. Una gran multitud que no buscaba principalmente la esencia de Jesús, sino que buscaba lo que Jesús podía darle, lo que Jesús podía hacer por ellos. Vamos a poner en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 1 en adelante. Vamos a leer algo que todos ustedes conocen, porque como digo siempre, ustedes son personas que leen la Biblia. ¿Leen la Biblia? Ah, bueno, menos mal, están ahí. Y dice así el verso 1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hasta aquí el texto. Amados, hoy estamos aquí reunidos, por supuesto, para celebrar la Pascua, celebrar la resurrección de Jesús, celebrar que Jesús resucitó y que a través de esa resurrección nos dio vida eterna. Pero también hoy nos reunimos para reflexionar sobre este pasaje del Evangelio de Lucas. Estos pasajes con los cuales se podrían hacer varios mensajes. Pero hoy va a haber un mensaje. Específicamente lo que hemos leído
Y estos textos, ¿saben? No presenta a dos grupos de personas. Nos presenta a dos grupos de personas. Los discípulos, por un lado, la multitud, por el otro, y cómo ellos responden al escuchar las palabras de Jesús. La mayoría de nosotros sabemos lo que es hablar por teléfono, ¿verdad? Claro que sí, ¿quién no? Hablar por teléfono celular. ¿Quién no tiene un teléfono celular hoy en día? Levante la mano. Bien, entonces saben lo que voy a decir. Todos sabemos lo que es hablar por teléfono celular, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Y llegar a lo que los operadores llaman una zona muerta. Una zona muerta es un punto donde falla la señal. Estás hablando con alguien y comenzás a tener la impresión de que la persona del otro lado ya no está en el otro extremo de la línea. Entonces preguntás, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? ¿Me oís? Silencio. Así que volvés a llamar y te das cuenta de que has perdido la señal, has perdido la comunicación. Y saben, mis amados, si nos permitimos esta metáfora del teléfono celular, Dios nos está hablando continuamente a través de su palabra. Su palabra es predicada, enseñada, explicada, leída, escuchada, como lo están haciendo en esta mañana. Nunca, oí bien, nunca hay un problema en el lado de la línea de Dios. La señal siempre es clara. La cobertura de parte de Dios es perfecta. ¿En dónde está el problema entonces? El problema está en nuestro lado de la línea. El problema es que cuando la palabra de Dios se difunde, las personas no siempre la escuchan como deberían escucharla. Hemos creado zonas muertas que nos hacen perder la señal de la palabra de Dios. Y a riesgo de sonar demasiado dramático, ¿sabes qué? La consecuencia de estas zonas muertas es la muerte misma. Pero la buena noticia, porque el Evangelio siempre tiene buenas noticias. La buena noticia de esta mañana es que si escuchamos la palabra de Dios, esta nos corregirá, esta nos concederá la vida y nos salvará de la muerte. Amén. Pero debemos tener oídos para oír. Debemos tener oídos para oír. Debemos escuchar como si nuestras vidas dependieran de ello. Porque a medida que avanzamos en este pasaje, te invito entonces sí a reflexionar sobre tu propio discipulado. Y te pregunto, ¿estás simplemente escuchando o estás creciendo y viviendo como un verdadero discípulo? ¿Sos la multitud o sos el discípulo? Y lo primero que vamos a descubrir es que los discípulos siguen a Jesús de cerca. Lucas 8:1-3, volvemos a leer, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuse, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas 8 comienza describiendo cómo Jesús recorrió pueblos, recorrió aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino. Junto a él estaban los 12 discípulos y varias mujeres, dice el texto, que habían sido sanadas, entre ellas María Magdalena, Juana y Susana. Lucas menciona a las mujeres más que cualquier otro escritor de los evangelios. ¿Sabían eso? Lean Lucas y se van a dar cuenta que Lucas menciona a las mujeres
mucho más que cualquier otro escritor de los evangelios, y demuestra que el ministerio de Jesús llega a todo tipo de personas. Llega a hombres, llega a mujeres, llega a ricos, llega a pobres, llega a impotentes y poderosos. Estas mujeres provenían de diversos orígenes. María Magdalena, liberada de la opresión demoníaca, una mujer de la calle, despreciada totalmente por la comunidad judía en ese tiempo. Juana, una mujer influyente, casada con un funcionario de alto rango de aquel tiempo. Susana, a la tercera que nombra, probablemente una mujer adinerada. De Susana mucho no se sabe, pero se cree que era una mujer adinerada que eligió usar sus recursos, su riqueza, su dinero para la obra de Dios. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba Lucas con esto? Lucas buscó demostrar, mis amados, que el reino de Dios da la bienvenida a todos, sin importar su pasado, sin importar su posición o estatus social. Dios llama a personas de todos los ámbitos de la vida a ser parte de su iglesia, de su misión. Además, en el versículo 4 y los versículos que siguen, leemos acerca de la enseñanza de nuestro Señor a una gran multitud, que habían venido a Él de todas las ciudades. Imagínense, podrían llegar a ser miles de personas esa multitud. Algunos habían venido porque querían seguir a Cristo. Otros habían venido porque habían oído hablar de sus curaciones, hablar de los milagros, recibir las enseñanzas, y sentían curiosidad. Y sin duda había muchos que se habían reunido porque alguien más los arrastró. Miren, sepan esto, mis amados, una gran multitud no es un indicador seguro de que todos están de acuerdo con lo que Jesús está enseñando. Y eso era lo que sucedió esa mañana y lo que sucede hoy aquí. Sí, hoy aquí. Algunos están presentes porque quieren seguir a Cristo. Aleluya. Algunos están aquí porque tienen curiosidad. Otros porque solo esperan un milagro. Y algunos están aquí porque un cónyuge o un amigo insistió en que vinieran. Los arrastró hasta aquí. Pero no todos los presentes están en la misma señal, en la misma onda, dirían los chicos. El ejemplo para imitar en este corto pasaje es el de las mujeres, porque a pesar de vivir en una cultura en la que eran consideradas inferiores y a menudo excluidas del círculo social, Jesús les permite andar con Él. Jesús les permite servirle. Ellas seguían a Jesús de cerca, junto con sus discípulos. Ahora te pregunto, ¿estás tú siguiendo a Jesús de cerca? ¿Estás siguiendo a Jesús de cerca? ¿O estás en la multitud? Como segundo punto a descubrir, es indispensable saber que los discípulos retienen la palabra, los discípulos dan fruto y perseveran. Hemos leído en Lucas 8, del 4 al 15, que luego Jesús comparte la parábola del sembrador. Una historia terrenal que ilustra una verdad celestial. En los versículos 4 y 8, donde la semilla cae en diferentes tipos de suelo, caminos duros, suelo pedregoso, suelo espinoso y buen suelo. Ahora, quizás los discípulos pensaron que entendían lo que Jesús estaba enseñando. Y todos sabemos que a través de la Escritura los discípulos a veces no entendían nada, ¿verdad? Entonces le preguntan. Qué bueno es cuando vos no entendés preguntar, mi amado. Le preguntan, ¿por qué él está parado allí mismo
y quieren estar seguros que en los versículos de 9 al 10 leemos: sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, a la multitud, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En esencia, Jesús les está diciendo que voy a compartir con ustedes lo que significan estas parábolas, porque ustedes son los 12 y yo los he elegido y serán bendecidos con los secretos del reino de Dios. Pero estoy hablando en parábolas para que los verdaderos creyentes se destaquen de los incrédulos. Qué maravillosa y preciosa respuesta de Jesús. Jesús cita de Isaías 6:9, donde la Biblia menciona a aquellos en los días de Isaías que le habían dado la espalda a Dios y endurecido sus corazones. Isaías dice: son los que aunque ven, no ven realmente, y aunque oyen, no oyen realmente. Es decir, han endurecido sus corazones a la palabra de Dios. Y Jesús dice que lo mismo es así durante su estadía sobre esta tierra. Ahora, hay quienes han endurecido sus corazones y no están realmente interesados en lo que Dios tiene que decir. Han tomado una decisión, han elegido hacer lo propio, han buscado hacer lo suyo y no están realmente interesados en la palabra de Dios. Dios habla, pero ellos realmente no escuchan. Es como si estuvieran en una zona muerta. Dios habla del otro lado de la línea, pero ellos están en una zona muerta. Pero saben, los verdaderos creyentes escucharán. Los verdaderos creyentes entenderán y seguirán a Dios en su palabra. Y es por esto que cuando Jesús enseña en parábolas, la enseñanza hace que los verdaderos creyentes se destaquen de los incrédulos. Ahora, más adelante, Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios. ¿Les explica a quién? A sus discípulos y a los que estaban junto a él. Versículo 11 lo dice: y como las personas la reciben de diferentes maneras. Así que hay 4 tipos de suelo, que representan 4 tipos de corazones, o maneras en las que las personas responden a la palabra de Dios. El primero es el que podríamos llamar el corazón duro o el corazón insensible, junto al camino. Son personas que escuchan, sí, escuchan, pero nunca entienden realmente lo que están escuchando. El enemigo arrebata la palabra antes de que puedan echar raíces. Tienen un corazón duro. La semilla que cayó al borde del camino es la semilla que cayó en tierra dura, tierra infértil. Los pájaros vinieron y comieron la semilla. Y esto representa a los que oyen la palabra. Pero el diablo viene y quita la palabra de sus corazones. Así como la reciben, la pierden, para que no crean y sean salvos. Cuando un predicador predica el evangelio, cuando esparce la semilla de la palabra de Dios, habrá algunos que escucharán la palabra, pero sus corazones son duros. Y entonces la semilla simplemente queda por encima de sus corazones. Esta nunca llega a lo más profundo. Con demasiada frecuencia, nuestras preocupaciones radican en el sonido, muchas veces la iluminación, la calefacción o el aire acondicionado, etc. Pero el mayor obstáculo para escuchar a Dios esta mañana es Satanás. Él está trabajando, haciendo todo lo posible para robarte la palabra de Dios que da vida y cambia vidas. Ahora,
Segundo, la que cae sobre la piedra. Estos reciben la palabra con gozo, pero se apartan durante las pruebas porque no tienen raíces profundas. Este es un corazón falso. Jesús dice que la semilla que cae entre la roca representa a aquellos que cuando oyen, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Es así que creen por un tiempo, pero un tiempo cuando viene la tentación o viene la prueba, se apartan. Inicialmente parecen verdaderos creyentes, pero no lo son. Sus corazones no cambian eternamente. Su fe es superficial. Así que, y escuchad bien, aunque parezcan auténticos, no son más que cristianos falsos. Lamento si la palabra es dura, pero esto nos ayuda a entender estos casos en los que alguien hace una profesión de fe, se bautizan y comienzan a decirle a todos los demás sobre cómo ser cristianos, pero al poco tiempo se apartan, ya no se les ve en la iglesia, han abandonado la escuela bíblica y la Biblia nos dice ¿por qué? Porque simplemente habían dado una respuesta emocional. Recibieron la palabra con alegría, sí, con gran emoción, pero si no va acompañada de una comprensión adecuada del Evangelio, no hay raíz en esa fe. Y así cuando llega el tiempo de la tentación, y eso se traduce mejor como tiempo de pruebas, de tiempos de aflicción, cuando llegan los días difíciles, ¿qué sucede? Simplemente se aparta. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar nunca fueron verdaderamente salvos. Fueron convencidos, Cristo creyentes, como digo yo, pero no verdaderos discípulos, no verdaderos hijos de Dios, no verdaderos convertidos al Evangelio. Su respuesta se basó únicamente en la emoción. Ahora, en tercer lugar están la semilla que cae entre los espinos. Y estos escuchan la palabra, pero se distraen con las preocupaciones, se distraen con las riquezas, con los placeres de la vida. Este es un corazón carnal. Y estoy utilizando la palabra carnal aquí para representar las cosas de la carne o del mundo. Preocupaciones que son opuestas a las preocupaciones celestiales. Jesús dijo que parte de la semilla sembrada cayó entre espinos y los espinos brotaron y la ahogaron. Allí en el versículo 14 Jesús explica que esta semilla representa a los que habiendo oído salen y se ahogan con las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y es por esto que no llevan fruto a la madurez. Al igual que el corazón falso, esta persona no es un verdadero creyente. Los verdaderos creyentes llevan fruto a la madurez. Los verdaderos creyentes, en las palabras de Juan el Bautista, dan fruto conforme al arrepentimiento. Lucas 3:8. Jesús dice que estas personas del versículo 14 no llevan fruto a la madurez. ¿Por qué? Bueno, porque después de haber oído la palabra, salen y son ahogados por las preocupaciones, son ahogados por las riquezas, son ahogados por los placeres de la vida. Ahora tal vez en este punto algunos de ustedes están sentados allí pensando, bueno, sé que no estoy en la primera categoría, el corazón duro, y sé que no estoy en la segunda categoría, el corazón falso, pero ahora, esperen un minuto, aquí está la tercera categoría, el corazón carnal, el corazón mundano. Y te preguntas, ¿está mi fe ahogada por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida? ¿Sabes, mi hermano? La respuesta la tenés vos. Tenemos que cuidar nuestra situación financiera
y por eso debemos trabajar todos los días. Eso es cierto. ¿Sabés que los niños tienen sus juegos de pelota todos los fines de semana? Y nosotros también tenemos que distraernos y también tenemos que divertirnos. Es lícito. Podés decir, acabo de comprar una casa en la playa y voy a ir a disfrutar de la buena vida por un tiempo. Pero ¿sabés? Jesús no se está refiriendo a eso. No se está refiriéndote a privarte del disfrute. Porque Él ha permitido que lo tengas. Y es correcto que lo disfrutes. Jesús habla de espinas que ahogan la palabra. Él los llama preocupaciones. Él las llama riquezas y placeres de la vida que quitan a Jesús del corazón. Porque todo eso lo colocas por sobre Jesucristo y por sobre Dios. Está bien que disfrutes lo que Dios te permite tener. Pero cuidado, mi hermano. Cuidado con que esas cosas las coloques sobre Dios mismo. Que ya Dios no sea primero en tu vida. Cuarto, la buena tierra. Estos escuchan, retienen y producen una cosecha a través de la perseverancia. Y este es el corazón arrepentido, el corazón convertido verdaderamente. Jesús dice que la semilla que cayó en buena tierra son los que, habiendo oído la palabra con corazón noble y bueno, la guardan y dan fruto con paciencia o perseverancia. Y este es el verdadero creyente. Este es aquel cuyo corazón es cambiado, es transformado, cuyo corazón verdaderamente es convertido. Uno puede decir que esta persona es cristiana porque estos escuchan y obedecen la palabra. Y ahí está el secreto, en esa palabrita, obedecer. Porque se nota que hay un cambio. Pero hay un detalle importante aquí. Ahora bien, es intrigante y alentador cuando lees el texto, y lo fue para mí, que el énfasis en esta parábola no está en el sembrador. El énfasis está en la semilla. ¿Por qué? Porque la fertilidad del suelo no depende de la habilidad del sembrador. Realmente importa poco quién sea el sembrador. El poder para cambiar la vida no reside en el que siembra o en el que habla en este caso, sino que reside en la semilla. Reside en la semilla. La semilla es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cambia las vidas, no el sembrador. Si vos, mi hermano, como sembrador pensás que vas a cambiar a alguien, pues está cerrado de punta a punta. Si realmente creemos que la semilla es la palabra de Dios, entonces se reflejará en nuestra adoración, en nuestro testimonio. Pero sigue siendo importante la semilla y no el sembrador. Si creemos en la palabra, no pasaremos el resto de nuestro tiempo en tantas otras cosas estériles, sino en la exposición de la palabra de Dios. ¿Realmente creemos eso? Porque si lo hacemos, entonces la palabra de Dios se va a manifestar a través de nosotros. Se va a manifestar a través de tu vida. Y esto me lleva a mi última consideración. Los discípulos. Los discípulos manifiestan a Jesús a través de sus vidas. Lucas 8, del 16 al 21. Jesús sigue la parábola usando la ilustración de una lámpara después. Nadie que enciende una luz, dice, se cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Verso 16. Y esto nos dice que los verdaderos discípulos no ocultan la verdad que han recibido. Permiten que la palabra de Dios ilumine sus vidas y permiten que a su vez hagan brillar esa luz para los demás. Jesús enfatiza aquí la importancia del crecimiento espiritual cuando dice: por lo tanto, considera cuidadosamente cómo escuchas. Al que tiene se le dará más
Al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará, en el verso 18. El crecimiento ocurre, mis amados, cuando escuchamos atentamente y respondemos obedientemente a la palabra de Dios. El discipulado requiere alimento espiritual constante a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Mi hermano, mi hermana, amigos, tenés que ser intencional al escuchar y entender la verdad de Dios. Tenés que tener compañerismo con otros creyentes. Tenés que aplicar las verdades bíblicas a tu vida cotidiana. Por eso no puedo dejar de preguntarte. Y escuchá, ¿estás permitiendo que la luz de Dios brille a través de ti? ¿Lo estás permitiendo? ¿O lo mantenés oculta por temor, por miedo? Ahora, si seguimos con el relato bíblico, en la sección final de este pasaje, dice que la madre y los hermanos de Jesús vienen a verlo. Pero Jesús responde con una declaración profunda, aunque quizás no la entendieron bien. Él dice allí en el versículo 21, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y a la luz de esta respuesta de Jesús me pregunto, ¿estaban aquí ellos siguiendo a Jesús de cerca? Me parece que no. Me da la sensación de que no. Porque aquí Jesús redefine la familia en términos de obediencia espiritual, no por sangre. Los verdaderos discípulos son aquellos que no solo escuchan, sino que también viven la palabra. Esa es la verdadera familia de Jesús. El discipulado, iglesia, no se trata de proximidad a Jesús. No se trata de estar próximo a Jesús. Se trata de obediencia. Obediencia con mayúsculas. Jesús subraya aquí el mandato misionero de los cristianos. ¿Cómo puede alguien pasar de las tinieblas a la luz y recibir el perdón de los pecados si no dejo que mi luz brille en mi casa y en la comunidad esta semana? Estoy siendo misional, declarando a otros la palabra que he escuchado. Estoy sembrando la semilla de Dios. Todos somos personas con una bolsa de semillas, sembrando la semilla del Evangelio. Por lo menos tendríamos que estar haciéndolo. Esa es nuestra tarea. Pero ten en cuenta que aquí no importa quién siembra, sino que lo haga, sino que meta la mano en esa bolsa y esparza la semilla, esparza la palabra de Dios. Y no te toca a vos decidir si cayó en buena tierra, si cayó entre las piedras, en el camino duro y seco entre los espinos. Dios es quien va a llevar y hacer salvo a aquellos que realmente aceptan la palabra del Señor. Tu misión es sembrar. Tiene que haber obreros que siembran. Amén. Vaya pasando a adoración, por favor. Mis hermanos, mis amigos que quizás hoy nos visitan, entiendan esto. El discipulado es para toda la vida. Repetí conmigo. El discipulado es para toda la vida. Es un viaje de escuchar. Es un viaje que emprendés en obediencia. Es un viaje que te va a hacer crecer. Compárate a ti mismo. No se trata solo de asistir a la iglesia o memorizar versículos. Eso lo puede hacer cualquiera. Se trata de seguir a Jesús todos los días. Estar cerca de Jesús todos los días. Hoy, mi amado, mi amada, te animo
te animo y te animo a que evalúes en qué punto de este viaje te encontrás. ¿Estás verdaderamente escuchando? ¿Estás verdaderamente obedeciendo y creciendo como un discípulo de Jesús? ¿O estás entre la multitud? Iglesia, pidamos al Espíritu Santo que ablande nuestros corazones y cultive la buena tierra donde su palabra pueda echar raíces profundas y producir frutos duraderos. Y termino con la frase de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich fue un teólogo, pastor y activista alemán que se opuso al nazismo. Falleció en 1945 y él dijo: ser cristiano se trata menos de evitar cuidadosamente el pecado y más de hacer la voluntad de Dios activamente y con valentía. Y esta frase enfatiza que ser cristiano no es solo una cuestión de evitar el pecado. Vivimos tratando de hacer eso, mis amados, y no lo logramos. No lo vamos a lograr nunca, evitar el pecado, sino que se trata de vivir activamente según la voluntad de Dios con valentía. Esta actitud destaca una visión más proactiva de la fe, donde el creyente no solo se enfoca en lo que debe evitar, sino en lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Vivir evitando el pecado o realmente enfocarte en hacer la obra que Dios te dio para hacer en su reino? Debes actuar con determinación, debes actuar con amor, debes actuar con compromiso para reflejar los principios divinos en tu vida diaria. Hoy es una invitación a cada uno a vivir un propósito y a tomar acción en favor de los valores del Evangelio. Deja ya de ser multitud, mi amado. Deja ya de ser multitud y comenzá a vivir como discípulo. Decile al que tenés a tu lado: deja de ser multitud y comenzá a vivir como discípulo. Zamarrialo si es necesario. Si está con los ojos medio cerrados, amarrialo, por lo menos para que escuche esto último. Deja de vivir como multitud y comenzá a vivir como discípulo. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.